que estos síndromes están cada uno asociado con diferentes genes. Por ejemplo, melanoma está asociado con la vía CDKN2A y linfraumeni, como uno muy importante, se asocia con las mutaciones de línea germinal de P53. ¿Listo? Ahora, aquí nos encontramos con una dualidad muy interesante y es como vamos a tener síndromes que son dominantes y síndromes que son recesivos. Ahora, y esto va a ser un poco distinto si hablamos de que las mutaciones somáticas tienen un comportamiento dominante versus recesivo. ¿Listo? ¿Por qué? Cuando hablamos que si las mutaciones somáticas tienen un comportamiento dominante versus recesivo, nos estamos refiriendo a que si algún gen cuando pierde una copia tiene entonces un comportamiento dominante versus recesivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si un gen con una mutación somática se comporta como dominante, quiere decir que necesita las dos copias para funcionar. ¿Listo? O sea, con que pierda una copia pierde la función. Pero si se comporta como recesivo, quiere decir que necesita perder las dos copias para perder función. ¿Listo? Esto lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, la relación de genética y cáncer es muy amplia. Se han descrito aproximadamente, y estos datos son de hace 2 años, entonces perfectamente podría ser más, aproximadamente 20.000 genes asociados a cáncer. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? El cáncer va a ser una enfermedad profundamente heterogénea. ¿Listo? No podemos hablar de una única mutación, una única manifestación. ¿Listo? Vamos a decir que son muchísimas mutaciones y que la célula maligna no es célula maligna por una única mutación, sino por la suma de muchas mutaciones. ¿Listo? Ahora, estas mutaciones, algunas tienen una relación claramente establecida, otras tienen relación más de frecuencia. Y este tipo de relaciones se van esclareciendo con el tiempo en la medida que tenemos más información. ¿Ok? Algunas mutaciones, como vimos la clase anterior, van a ser secundarias a exposiciones, otras van a ser secundarias a radiación, otras pueden venir ya asociadas con línea germinal, siendo ya una predisposición puntual. Pero en términos generales, los genes relacionados con cáncer los podemos dividir en estas 5 categorías. ¿Listo? Estas 5 categorías las vamos a llamar clases funcionales. ¿Listo? Va a ser como un diagrama de Venn en el cual vamos a estar metiendo en estas bolsitas los genes que vamos describiendo en relación al cáncer para entenderlos un poquito mejor. ¿Estas cuáles van a ser? Los oncogenes, los genes de supresión tumoral, los genes que regulan la apoptosis y los genes que regulan la interacción entre células cancerígenas y las células no cancerígenas. ¿Listo? Ahora, ¿por qué los metemos en estas categorías? O más bien, ¿qué son estas categorías puntualmente? Los oncogenes van a ser genes que se transformaron desde un gen en teoría normal o funcional. ¿Ok? El gen cuando está en su forma normal o funcional se llama proto-oncogen, como un prototipo, porque todavía no es un oncogen. Cuando se transforma, se convierte en un oncogen. La transformación es la mutación de ese gen. Importante, la mayoría de oncogenes están induciendo lo que vamos a entender según Robbins como el fenotipo transformado. ¿Listo? ¿Qué es el fenotipo transformado? Es la célula maligna que adquirió las capacidades mediante mutaciones para ser maligna. ¿Listo? O sea, nosotros tenemos un punto A. Este punto A es célula normal. ¿Listo? Célula normal y corriente que tiene su genoma bastante intacto y cumple sus funciones acorde. Y tenemos un punto B. El punto B es la célula maligna, la célula de cáncer. ¿Qué pasa en la mitad para llegar a ese punto? En la mitad lo que pasa es que la célula
A, la célula normal, fue replicándose. Y en la medida que se replicaba y en la medida que se exponía a cosas, acumuló mutaciones. ¿Listo? Esta suma de mutaciones lleva eventualmente a que se exprese el fenotipo transformado, que es la célula que ya cumple toda la checklist que vamos a estar viendo hacia el final de la clase. ¿Listo? Ahora, importante en ese orden de ideas, estas mutaciones que va acumulando, que van a permitirle chequear estos ítems de la checklist, van a ser usualmente mutaciones de tipo oncogénico. ¿Listo? Estas mutaciones muchas veces están asociadas con un crecimiento celular acelerado, porque recordemos que básicamente el tumor es un nuevo órgano que se está formando desde una célula que se volvió independiente. ¿Okay? Adicionalmente vamos a ver que como está promoviendo el crecimiento celular acelerado, van a estar motivando las vías de señalización de crecimiento celular. Además van a ser mutaciones de sobrevida. Usualmente las mutaciones de tipo oncogén son dominantes, o sea que son mutaciones que con tener un solo alelo mutado ya empiezan a expresar ese fenotipo transformado. ¿Vamos claros con la definición de oncogén? Hablemos un poquito, cuéntame. ¿Y para qué paciente proto-oncogén a oncogén necesita los dos o también solo uno? No, cuando pasa de proto-oncogén a oncogén, ya tienes la mutación de uno de los dos alelos. Entonces ya ahí empieza a tener la expresión, porque es dominante. ¿Listo? Ahora, los genes de supresión tumoral son los genes que evolutivamente tenemos desarrollados para prevenir que aparezcan tumores. ¿Listo? Estos van a ser genes que van a cumplir funciones como limitar el crecimiento celular y hacer un control del material genético. Además, van a ser el tipo de genes que funcionan como freno, o que más bien van a codificar para proteínas que funcionan como freno en el paso del ciclo celular. ¿Listo? Un ejemplo es P53. ¿Listo? Estos van a ser genes que están precisamente con esta función de detener la aparición de tumores. Entonces, mientras tengamos una copia, van a codificar para la proteína que detiene la aparición de tumores. Van a tener un comportamiento recesivo. ¿Listo? Entonces, estos van a ser genes que yo necesito perder los dos alelos para tener la pérdida de función. Y la pérdida de función me lleva al fenotipo transformado. ¿Listo? Ahora, otra característica importante son aquellos que le confieren resistencia ante la apoptosis a la célula. ¿Listo? Entonces, nosotros realmente tenemos dos mecanismos de defensa contra la aparición de tumores. El primero es la apoptosis. ¿Listo? El primero es cuando se activan los mecanismos que dicen que esta célula no quedó bien hecha. Autodestrucción. ¿Listo? Y el segundo mecanismo es cuando la célula queda mal hecha, pero es reconocida por el linfocito TCD8. ¿Listo? Esos son nuestros dos mecanismos de defensa. Ahora, una célula tumoral está mal hecha, pero no inicia apoptosis. ¿Eso qué quiere decir? Que las vías de señalización de apoptosis están fallando, ya sea por mutaciones o por eventos externos. ¿Listo? Y usualmente esto va a estar asociado o con sobreexpresión de genes de sobrevida, que el ejemplo aquí es BCL2, que lo veremos más en detalle en la otra clase, y la subexpresión de los genes, que vendrían siendo las proteínas, por ejemplo, de la vía de las caspasas. Si no tenemos esas proteínas listas para activar la vía, pues no está funcionando. ¿BCL2? BCL2. Y el último de la categoría es uno bastante interesante, que es la interacción, o los genes que regulan la interacción entre la célula tumoral y otras células. Entonces,
que la célula tumoral necesita hacer cosas para convertirse en un tumor. Como célula sola, no hace gran cosa. Para hacer un tumor necesita tener irrigación. Para hacer un tumor necesita tener una interacción con células sanas que le estén llevando nutrientes y oxígeno. ¿Listo? Entonces necesita emitir señales de neovascularización, pero al mismo tiempo necesita ser capaz de evadir la respuesta inmune por parte del linfocito TCD8. Muchas células tumorales, por ejemplo, desarrollan la capacidad de presentar PD1 al linfocito TCD8, que funciona como un interruptor de apagado a la respuesta del linfocito TCD8. ¿Listo? Entonces, nos encontramos con estas 5 categorías iniciales para clasificar los genes que favorecen la aparición del tumor. ¿Listo? Entonces, esa sería un primer acercamiento. Pero las mutaciones también se pueden ver desde el punto de vista de si son mutaciones driver o mutaciones passenger. ¿Listo? Podemos imaginarlo como un diagrama de Venn. ¿Ok? Entonces, los diagramas de Venn son los de los circulitos. Entonces, podemos tener mutaciones que entren en una categoría y en otra categoría en términos de si son driver o passenger. ¿Me van a entender? Son dos terminologías distintas. Entonces yo puedo tener mutaciones que las clasifique, por ejemplo, como mutaciones de tipo oncogen y las puedo clasificar como una mutación driver o passenger. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las mutaciones driver o passenger? Driver como conductor y passenger como pasajero. ¿Listo? Entonces, estas van a ser mutaciones que uno las puede entender como que son obligatorias o son opcionales. ¿Okay? Las mutaciones driver son mutaciones que son necesarias para el fenotipo transformado y que todas las células del tumor la están expresando. ¿Listo? Mientras que las mutaciones passenger son mutaciones opcionales para las células tumorales. Entonces, aquí el ejemplo que usualmente me sirve es describírselos como un trancón. ¿Listo? Entonces ustedes visualicen un trancón, como los que tenemos todos los días en Bogotá. En este trancón hay muchos átomos, así como en un tumor tenemos muchas células, ¿no? Ustedes pueden asumir con bastante certeza que todos los autos de ese trancón tienen un driver, un conductor, pero no todos los autos tienen pasajeros. Más o menos así funciona. Vamos a tener que todas las células tumorales van a tener las mutaciones esenciales. Esas mutaciones esenciales para ser célula maligna son las mutaciones driver. ¿Listo? Y las mutaciones passenger son mutaciones que pueden o no estar en algunas células. ¿Listo? Ahora, aquí ¿qué es lo importante? Dependiendo de la situación, algunas mutaciones passenger se pueden convertir en mutaciones driver. ¿Listo? Que esto es a veces algo que ocurre en quimioterapia. Porque en quimioterapia a veces damos medicamentos que van dirigidos contra mutaciones driver en particular. ¿Listo? Entonces ahí intentamos eliminar a todas las células. Pero resulta que alguna mutación passenger que tenía podía suplir esa mutación driver contra la que yo iba apuntando de la quimioterapia. Entonces sobreviven 2-3 células malignas que se siguen replicando y así vuelve a aparecer el tumor, pero un poquito diferente. ¿Listo? ¿Ahí vamos claros? Listo, perfecto. Entonces, las mutaciones passenger, como les decía, son neutrales o son independientes de la sobrevida, a no ser que apliquemos estresores específicos. ¿Ok?
Y a veces nos puede causar una resistencia a las terapias oncológicas. Ahora, esta era otra categoría, driver versus passenger. Pero vamos a ver que las mutaciones también se pueden agrupar dependiendo del tipo de mutación. ¿Listo? O sea, ya hablamos de las mutaciones en genes de supresión tumoral, en resistencia a la apoptosis, las mutaciones de tipo oncogen, si son driver o son passenger, pero no hemos hablado de qué pasa en el material genético para que esas mutaciones ocurran. ¿Listo? Entonces nos vamos a encontrar con que hay diferentes formas en las cuales podemos estar alterando el material genético. ¿Listo? Las formas en las cuales el material puede alterarse o puede mutar son múltiples. Una de las más frecuentes son las mutaciones puntuales. ¿Listo? Las mutaciones puntuales quiere decir que yo tengo un gen y modifico ese gen. ¿Listo? Algo pasó en ese gen. Por ejemplo, aumenté la función del gen. ¿Listo? Si aumento la función del gen, voy a tener más codificación de ese tipo específico de proteína, que eso es lo que pasa en las mutaciones de vía RAS. O puedo tener pérdida de función, por ejemplo en P53. Si tengo una pérdida de función, esa sería una mutación puntual de tipo pérdida de función. ¿Listo? Y ahí yo estaría metiéndome con un gen de supresión tumoral. ¿Listo? Entonces sería una mutación que afecta a un gen de supresión tumoral y sería una mutación driver. ¿Listo? Ahí vamos claros. La idea es ir integrando estas como 3 clasificaciones. ¿Eso que nos sacaste si es malo del P53? Sí. Y otro ejemplo viene siendo el de la vía RAS. Entonces yo puedo hacer mutaciones puntuales en la vía RAS para aumentar la función. La vía RAS va a codificar para crecimiento y proliferación celular. Entonces yo hice una mutación puntual en vía RAS para aumentar función. Esta se va a comportar también como una mutación driver y va a ser una mutación de proliferación celular. ¿Listo? Bueno. En caso de comparar los dos, tendría mejor pronóstico la RAS, porque igual la P53 sigue funcionando y en algunos casos entre y... Lo que pasa es que para que P53 esté actuando como, o más bien, veamos una alteración de P53 relevante en cáncer, es porque perdió las 2 copias. ¿Listo? Entonces, más que hablar de peor o mejor, podemos hablar de sinergia, porque eventualmente podemos tener los dos coexistiendo en la misma célula tumoral. Puedo tener tanto un aumento de función en vía RAS como una pérdida de función en P53. Y las dos serían driver, podrían compartir ese... Ambas serían driver, exacto. Porque ambas están contribuyendo para llegar al fenotipo transformado. ¿Listo? ¿Más preguntas? Ahora, digamos que yo ya no me metí directamente con un gen, sino que cogí una parte del cromosoma. Cuando cojo una parte del cromosoma, eso es lo que se va a llamar un rearreglo. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer con ese pedazo de cromosoma? Puedo, por ejemplo, romperlo y pegarlo en otro cromosoma. Eso se llama una translocación. ¿Listo? Cojo material genético de un cromosoma y lo pego en otro cromosoma. Puedo tener una inversión. En la inversión yo cojo ese pedazo de cromosoma, lo desordeno, ¿listo? Y lo vuelvo a poner en el mismo cromosoma. ¿Listo? Y una delesión, en donde cojo un pedazo del cromosoma y lo corto. ¿Listo? En la inversión, quitas un pedazo. Quito un pedazo, lo volteo y lo pego otra vez en el mismo cromosoma. Los rearreglos pueden estar codificando para sobreexpresión de algunos genes. ¿Listo?
Entonces aquí hay dos ejemplos que vamos a ver en un momento, que son el del linfoma Burkitt, que es la translocación 814, y la del linfoma folicular para BCL2. ¿Listo? Bueno, y el cromosoma Filadelfia. Entonces, este es un ejemplo que me gusta mucho, que es el del cromosoma Filadelfia para la leucemia mieloide crónica. Fíjense que tenemos cromosoma 9 y cromosoma 22. ¿Listo? Aquí voy a hacer una translocación. Voy a coger un pedazo del cromosoma 9 y lo voy a pegar en el cromosoma 22. Pero resulta que estoy cogiendo la parte del cromosoma 9 que está codificando para el gen ABL. ABL es el marco de lectura para la proteína tirosina quinasa. ¿Listo? Cuando yo cojo ABL y lo pego con BCR y quedan estos dos punticos, estos dos marcos de lectura, voy a estar generando lo que se conoce como una proteína quimérica. ¿Listo? O sea, estoy haciendo una proteína que tiene el marco de lectura de BCR y de ABL juntitos. ¿Listo? ¿Saben qué es una quimera? Es una criatura mitológica. ¿Listo? Nosotros en Occidente las conocemos más a partir de las quimeras griegas. Entonces, por ejemplo, era un animal o un monstruo que tenía cola de león, cuerpo de tigre, patas de águila, cara de mujer. Tenía muchas partes para hacer un todo. Eso es una proteína quimérica. Tiene el marco de lectura de BCR y de ABL. Y cuando están juntos estos dos, va a codificar para esta proteína híbrida, esta proteína quimérica, que esta proteína quimérica no responde a las señales de inhibición de tirosina quinasa. ¿Listo? Entonces, lo que normalmente inhibía la tirosina quinasa normal, no inhibe a la tirosina quinasa quimérica. Y la tirosina quinasa activa las vías de crecimiento celular. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a tener es que le voy a estar mandando señales de pare a la tirosina quinasa, pero esta tirosina quinasa no las va a escuchar porque es una proteína quimérica. ¿Listo? Pero va a ser una proteína que sí puede activar las vías de crecimiento celular. ¿Listo? Entonces aquí ya le estamos confiriendo una insensibilidad ante las señales de inhibición de crecimiento. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como el cromosoma Filadelfia. Ahora, en el linfoma Burkitt tenemos un escenario similar. Cogemos del cromosoma 8 el gen MYC y lo pegamos en el cromosoma 14 en el locus de la inmunoglobulina. Cuando hacemos esto, lo que vamos a estar haciendo es que no vamos a generar una proteína MYC quimérica, sino que vamos a generar una proteína MYC aumentada. ¿Listo? Y esto va a tener el resultado de aumento de proliferación celular. ¿Listo? Doc, cuando son quiméricas, se me parece desensibilizan alguna... No necesariamente. O sea, simplemente son estos casos específicos. Sí, son ejemplos puntuales. Porque en realidad las proteínas quiméricas pueden no necesariamente tener un efecto pro-oncológico. ¿Listo? A veces pueden tener un efecto de pérdida de función. ¿Listo? O a veces pueden tener un efecto de no sensable. ¿Listo? Entonces, estos son casos puntuales que nos han ayudado a entender cómo funcionan, pero no todos los casos funcionan igual. ¿Listo? Ahora, las deleciones, como su nombre lo indica, es que cogí un pedazo del cromosoma y lo borré. ¿Listo? Esto va a ocurrir sobre todo, o más bien, va a favorecer a la aparición de cáncer, sobre todo cuando estoy borrando la información de los genes de supresión tumoral. ¿Listo? Y pues aquí implica que he hecho una inactivación de los dos alelos. Entonces, este es un ejemplo gráfico.
tenemos un cromosoma y tenemos un pedacito. Vamos a borrar ese pedacito, entonces lo que se codificaba aquí se perdió. ¿Listo? Por ejemplo, si yo aquí tenía la información para codificar P53, ya no tengo P53 en esa copia. ¿Listo? Ahora, la amplificación es bastante interesante, porque la amplificación nos está hablando de tener más de una proteína. ¿Listo? Usualmente, igual que lo que estábamos viendo en los ejemplos de cromosoma Filadelfia, estas amplificaciones van a estar ligadas a las proteínas de crecimiento, ¿listo? A las que favorecen crecimiento y paso en el ciclo celular. Entonces, por ejemplo, la amplificación de MYC o la amplificación de ER2. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo el cromosoma, tengo MYC que está donde debería estar, pero en vez de tenerlo una vez, lo tengo muchas veces. ¿Listo? Si lo tengo muchas veces, voy a codificar muchas veces la misma información. ¿Listo? Entonces, cuando yo esté pasando por ahí con el marco de lectura, voy a repetir mucho la información. ¿Listo? Voy a sacar muchas copias de esa misma proteína. Entonces, voy a estar mandando muchas señales de crecimiento. Cuéntame. Pero si eso es una mutación de elección, porque hay más en lugar de eliminación. No, ya pasamos de elección a amplificación. Ok. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos en amplificación. Entonces, en amplificación son muchas copias. Otro ejemplo interesante es ER2. ER2 es muy útil para, o más bien, se ve bastante en cáncer de mama y en cáncer de gástrico. ¿Listo? ¿ER2 qué es? ER2 es una proteína translocal para factores de crecimiento. ¿Listo? Entonces, yo tengo una célula normal. ¿Listo? Esta célula normal tiene la información para ER2, envía esa información mediante ARN mensajero al ribosoma para que codifique el receptor transmembrana. ¿Listo? Y tengo un receptor transmembrana aquí, en modo tal que llegue el factor de crecimiento y activo vías de crecimiento. Y eso sería lo que pasa normalmente. Pero digamos que tengo una amplificación de ER2. Entonces, en vez de tener una copia, tengo 10 copias de ER2 en el cromosoma. Entonces, voy a copiar por cada una de esas copias la proteína. Entonces, ya no tengo solo un receptor, sino que tengo 10. ¿Listo? Entonces, cuando yo reciba la señal de crecimiento en el receptor, voy a estarlos activando todos. Y todos van a estar dando señal de crecimiento. ¿Listo? Eso es lo que eventualmente puede pasar en las amplificaciones. Codifico mucho de una proteína y el efecto final es que estoy favoreciendo la progresión en ciclo celular de forma descontrolada o desmesurada. ¿Listo? ¿Quedó un poquito más claro? Sí. Ahora, aquí viene un concepto interesante y es el de la relación de las aminoácidos con las neoplasias. Esta es una relación que está en la mitad entre causa y consecuencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque una célula que tiene una aneuploidía es una célula que es inestable. ¿Listo? Es una célula que cromosómicamente ya sabemos que va a tener algunas mutaciones por el número alterado de cromosomas. ¿Listo? Ahora, también nos está hablando de fallas en el punto de control o en los puntos de control en la mitosis. ¿Ok? Entonces, una célula que tiene una aneuploidía es más fácil que gane mutaciones para ser maligna.
Pero una célula que es maligna también es más fácil que se vuelva una célula haploide. ¿Listo? O sea, el cáncer podría derivarse de una aneuploidía en algunos escenarios por la inestabilidad genética que favorece, pero también puedo tener la aparición de células haploides en medio de un tumor. ¿Se acuerdan la fotografía que les mostré en la unidad pasada de la mitosis de 3 cabezas? Ese podría ser un ejemplo. ¿Listo? Y aquí entramos en otro terreno interesante y es el de las alteraciones epigenéticas. ¿Listo? Hasta ahora hemos estado hablando de qué pasa si yo altero directamente el material genético. Pero qué pasa si el material genético yo lo tengo bien. Y lo que estoy alterando es cómo se lee por fuera. El ejemplo viene siendo los microRNAs. De hecho hice una gráfica para la clase pasada. Espero que se entienda. Entonces, tengo mi material genético bien en el núcleo. ¿Listo? Como mi material genético está bien en el núcleo, yo envío el ARN mensajero con la información de esa proteína. ¿Listo? Por ejemplo, P53. ¿Listo? Tenía mi información de P53 sin mutación en ninguno de los dos cromosomas. Entonces los dos alelos codificaron muy bien para P53. P53 se convirtió en ARN mensajero, más bien la información para P53 se convirtió en ARN mensajero y salió del núcleo. ¿Listo? Una vez afuera del núcleo, ese ARN mensajero tiene que ir a buscar al ribosoma. ¿Listo? El ribosoma va a convertir ese ARN mensajero en la proteína P53. ¿Listo? Pero en el camino, el ARN mensajero puede ser interceptado por un microRNA. ¿Listo? O un microRNA. ¿Qué pasa con el microRNA? Se pega al ARN mensajero y lo degrada. ¿Listo? Entonces, si yo estoy codificando para muchos microRNA anti-P53, aunque mi material genético para P53 esté bien, para efectos prácticos yo no estoy produciendo P53 porque el ARN mensajero no está llegando al ribosoma. ¿Estamos más o menos claros? ¿Sí? Listo. Entonces, esta vendría siendo un ejemplo de cómo aquello que no está afectando directamente el código puede estar afectando la expresión. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos la misma gráfica pero más bonita. Entonces tenemos el ARN que se convierte en ARN mensajero. El ARN mensajero sale del núcleo y está buscando al ribosoma para que se convierta en proteína. Pero el microRNA puede unirse a él y degradarlo. ¿Listo? Haciendo que para efectos prácticos yo no tenga la proteína. ¿Listo? Entonces las modificaciones epigenéticas son bastante interesantes porque ya no solo estamos considerando esos 20.000 genes que podrían estar alterados, sino la cantidad de circunstancias que podrían estar afectando si esos 20.000 genes se expresan como corresponde o no. ¿Listo? Entonces, todo esto es un poquito como el preludio para que empecemos a entender el tipo de mutaciones que nos vamos a encontrar en cáncer. ¿Listo? En términos generales, los tumores van a presentar algo que se conoce como hipometilación global. ¿Listo? Esta hipometilación global va a estar asociada con una inestabilidad general en el tumor. Al tumor le sirve tener inestabilidad y baja fidelidad en sus copias hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque permite que aparezcan nuevas mutaciones. ¿Listo? Y esas nuevas mutaciones eventualmente lo que hacen es darle ventaja
en términos de sobrevida. Cuéntame. Una pregunta. ¿Y a un tumor le puede salir un tumor diferente? Sí, de hecho, no sé si te acuerdas que hablamos de los teratomas. Los teratomas, por ejemplo, pueden tener tumores secundarios. Y eventualmente en un mismo tumor pueden coexistir diferentes clonas. Entonces puede haber clonas mejor diferenciadas y peor diferenciadas. Está, por ejemplo, muy documentado el caso en tumores de tiroides. Por ejemplo, hay tumores de bajo grado como el carcinoma papilar de tiroides y puede haber una clona que se desdiferencie adquiriendo mutaciones adicionales. Y esa clona que se desdiferencia se convierte en un carcinoma anaplásico de tiroides, que es un tumor mucho más agresivo que el papilar. Entonces, sí, para responder tu pregunta, a un tumor le puede salir otro tumor. Okay. Y digamos, ese tumor nuevo que me sale puede competir con el que ya estoy de cierta forma eliminado o sobreponérselo. Podría sobreponerse, sí. De hecho, eso puede ocurrir en los anaplásicos de tiroides. ¿Listo? Porque realmente uno puede documentar el tumor de bajo grado previo o concurrente solo en el 50% de los casos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Más preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, aquí es cuando empezamos a hablar de la cascada de la carcinogénesis ya puntualmente dicha. ¿Listo? Entonces, la cascada de la carcinogénesis van a ser estas mutaciones que permiten hacer el checklist. ¿Listo? Y que eventualmente permiten que la clona llegue a tener ese fenotipo transformado. O sea, la cascada de la carcinogénesis es lo que pasó en la mitad entre llegar del punto A de la célula sana al punto B de la célula cancerígena. ¿Listo? Entonces ya dijimos que van a ser muchas mutaciones las que permitan llegar hasta allá. Tenemos inicialmente que la célula sana puede adquirir una primera mutación driver. Esta mutación driver va a ser heredada por las hijas de esa célula sana. ¿Listo? Y esas hijas de la célula sana pueden adquirir a su vez nuevas mutaciones, ya sea passenger o driver. ¿Listo? Hasta que van llenando la checklist y eventualmente una de esas hijas ya tiene el fenotipo transformado de la célula maligna. ¿Listo? Y esta checklist o estos puntos de la checklist es lo que nos propone Robbins como los puntos clave o los marcadores del cáncer. ¿Listo? Estos puntos clave marcadores del cáncer van a ser esas características que tiene la célula que adquirió mediante mutaciones para eventualmente ser una célula maligna. ¿Listo? ¿Cuáles son? Número 1, señales de autosuficiencia para el crecimiento. ¿Listo? Número 2, la insensibilidad a las señales de inhibición al crecimiento. Entonces, por ejemplo, en lo que estuvimos viendo hoy, la proteína quimérica en el cromosoma Filadelfia va a cumplir estas dos funciones, porque uno va a ser insensible a las señales de padre y al mismo tiempo va a estar manteniendo el switch de proliferación celular prendido. ¿Listo? Nos vamos a encontrar con que también va a haber un metabolismo celular alterado. Este metabolismo celular va a estar afectando la relación tanto de la célula con sus organelas como de la célula con otras células. ¿Listo? Nos vamos a encontrar adicionalmente con la capacidad de evadir la apoptosis. ¿Listo? Si una célula maligna no es capaz de evadir la apoptosis, así tenga el resto del fenotipo transformado, va a llegar un linfocito TCD8 y la va a eliminar antes de que se convierta en tumor. ¿Listo? Vamos a tener también, eso era evasión. Evasión de apoptosis sería pues que va a evadir las vías de apoptosis. Misma lógica. Ahora, la inmortalidad y el potencial ilimitado de replicación va más asociada con la longitud de los telómeros. ¿Listo? Ya sabemos que el número de veces que se puede replicar una célula va a estar asociado con la longitud del telómero.
Pero si hacemos cosas como por ejemplo hacer la activación de TERT mediante el gen E6 del PPH, le estamos confiriendo una inmortalidad o un potencial replicativo ilimitado teórico a esa célula. ¿Listo? Porque vamos a seguir alargando artificialmente el telómero. ¿Listo? La capacidad de angiogénesis sostenida, que es muy importante porque si un tumor no es capaz de producir vasos que lo alimenten, va a morir de isquemia. ¿Listo? Y la capacidad de invasión y metástasis como las características definitorias del tumor maligno. ¿Listo? Esto nos lo presenta Robbins en esta simpática gráfica, en donde estamos viendo la interacción de todos estos factores. ¿Listo? Salvo por estos dos que yo los considero como aparte. Yo los considero como características que, aunque forman parte de esta cascada de carcinogénesis, no están directamente relacionados con la célula que está expresando el fenotipo transformado, sino con el entorno. Por eso yo les digo las características habilitadoras, que es, uno, la inestabilidad genética, que ya la estábamos describiendo, que esta inestabilidad puede ser propia de la célula o hereditaria. ¿Listo? Y la inflamación como una característica que promueve la aparición del cáncer, que ya vimos muchos ejemplos la unidad pasada. Hablamos por ejemplo de la relación de enfermedades autoinmunes y cáncer, por ejemplo hablamos de lo que son las úlceras de Marjolin que aparecen en los pacientes que tienen úlceras crónicas. Esta mañana diagnostiqué un carcinoma escamocelular en una paciente que tenía osteomielitis crónica, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, formalmente con la inestabilidad genética, ¿qué tenemos? La inestabilidad genética ya mencionamos que favorece al tumor en el sentido que le va a dar un pool mayor de mutaciones del cual escoger sus mutaciones driver. ¿Listo? Por así decirlo. Y va a estar asociado con que tengamos pérdida de los mecanismos que revisan la fidelidad de la copia en el material genético. De aquí algunos de los más importantes son los mecanismos de mismatch o de reparación de mismatch o de dupletes, o los mismatch repair. ¿Qué son los mismatch repair? Resulta que este es un mecanismo que funciona como un editor de la copia. ¿Listo? Entonces, yo con este mecanismo paso leyendo si los nucleótidos se emparejaron con el nucleótido que le correspondía. Entonces, si yo cogí una C y le emparejé por accidente con una T, el mismatch va a quitar la T y va a poner una C. ¿Listo? ¿Estamos claros? Un P53 diferente. ¿Sí ven? Un P53. Parecido pero diferente. ¿Listo? P53 se relaciona un poquito más con el paso del ciclo celular, si la célula está estresada o no. ¿Listo? El mismatch repair está revisando si se copió bien el material. Si está correcto. Listo. ¿Qué es precisamente lo que pasa en uno de los síndromes que ya habíamos visto? ¿Qué es el síndrome de cáncer colorectal no hereditario o de poliposis familiar? Aquí, ¿qué pasa? Vamos a tener una falla, ya sea de línea germinal o adquirida, en este mecanismo de mismatch repair. ¿Listo? Entonces, ahí yo podría permitir que se quedara una G unida a una T, por ejemplo. Y cuando yo esté copiando esta copia, voy a estar uniendo aquí una A. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, recordemos, normalmente la C se une con la G y la T se une con la A, ¿no? Yo cuando estoy copiando el material genético, copio una de las hebras. Si uno de los nucleótidos me queda mal pegado por accidente, como por ejemplo, en el marco de lectura que estoy utilizando como copia es una G, pero le pegué una T, la célula sigue y digamos que esto puntualmente no se convierte en una mutación. Pero luego esa célula hija
va a volver a entrar en mitosis en algún punto. Voy a separar esas dos células y una de esas células va a tener una T. Entonces yo a esa T le podría estar pegando una A, que es lo que corresponde. Y ahí ya tengo un error que se está replicando. Y esto puede irse o puede ocurrir en múltiples nucleótidos si no tengo cómo repararlo. Y eventualmente esto ya se convierte en mutaciones puntuales que generan alteración en la proteína. ¿Listo? Este es un ejemplo de lo que se conoce como las mutaciones de doble hit. ¿Por qué? Porque de estas lo que vamos a tener es que vamos a generar repetición de nucleótidos, pero no todos van a ser de inmediato. O sea, el mecanismo de mismatch repair funciona con una sola copia funcionando. ¿Listo? Entonces todas las células del cuerpo tienen una sola copia de mismatch, pero si una de esas células pierde su copia de mismatch, ya deja de funcionar el sistema y ahí esa célula y sus células hijas empiezan a acumular mutaciones con repetición de nucleótidos. ¿Listo? ¿Más o menos claro? Bueno, este es el protocolo del Colegio Americano de Patología de cómo reportamos las pérdidas de mismatch repair, porque estas funcionan en dupletas. ¿Listo? Si se pierden las dos proteínas de la dupleta, ahí tenemos una pérdida de función. ¿Listo? Y otro ejemplo es xeroderma pigmentoso. Entonces, xeroderma pigmentoso va a venir siendo una enfermedad genética. Entonces vamos a tener una enfermedad, mutaciones de línea germinal. ¿Listo? En donde lo que voy a tener es falla en la capacidad para reparar lo que son los dímeros de pirimidina. Los dímeros de pirimidina, recordemos que son la firma genética de las mutaciones asociadas a la radiación solar. ¿Listo? Entonces nosotros desarrollamos evolutivamente para vivir bajo el sol y sin pelo una serie de mecanismos que intentan reparar esas mutaciones secundarias a la radiación solar. Pero si yo tengo en todas las células de mi cuerpo una pérdida de uno de esos alelos, una de las células de mi cuerpo puede perfectamente perder la otra copia y ahí esa célula ya no es capaz de reparar las mutaciones de dímeros de pirimidina. ¿Listo? Pasa algo similar con los genes de BRCA1 y BRCA2 que van a codificar para genes de reparación. ¿Listo? Y finalmente, cuando hablamos de la inflamación como un promotor de la carcinogénesis, tenemos que considerar diferentes factores. Número uno, lo que viene siendo el estrés oxidativo secundario a la inflamación. Número dos, que precisamente por esto se está haciendo una producción de factores de crecimiento para reparación. ¿Listo? Al mismo tiempo que estoy induciendo estrés en las células. Esta situación va a favorecer de forma indirecta, irónicamente, lo que viene siendo la evasión inmune. Entonces, las células que tienen un fenotipo transformado temprano pueden evadir las respuestas en esa etapa. ¿Listo? Ahora, ¿para qué nos sirve entender estos diferentes checkpoints? Resulta que eventualmente estos diferentes checkpoints se pueden convertir en dianas terapéuticas. ¿Listo? Entonces, yo puedo estar diseñando medicamentos que vayan contra estas alteraciones. Por ejemplo, BCL2 dijimos que nos va a permitir resistir la muerte celular. Entonces, yo podría estarle dando al paciente un medicamento que vaya dirigido contra BCL2. ¿Listo? Y si esa es una mutación driver, le tendría que estar dando a la mayoría de las células tumorales, por no decir todas. ¿Listo? Ahora, por ejemplo,
Puedo tener también medicamentos que inhiban la señalización de crecimiento celular. O si yo ya sé que este es un tumor que apareció asociado con inflamación, puedo remover la causa de inflamación. ¿Listo? Como por ejemplo lo que tenemos en el Helicobacter pylori y Lintera malta. ¿Listo? Y eventualmente también puedo tener algunos medicamentos que intenten inhibir esta inestabilidad genética dependiendo del origen. ¿Listo? Entonces, esa es la gracia de conocer estos diferentes checkpoints, porque el punto es llevar al paciente hacia la terapia dirigida y personalizada, considerando las amplias diferencias que existen entre un tumor y otro, para poder mejorar los resultados individuales de cada paciente. ¿Listo? Bueno, muchachos. Muy bien, por hoy terminamos. Preguntas. ¿Algo que necesite que volvamos a ver? ¿No? Bueno, entonces, feliz fin de semana. La próxima clase